¿Qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de La Zona Oscura del Boxeo, hoy con un programa especial sobre dopaje genético a partir de dos graves denuncias formuladas por la WADA. La primera de esas denuncias fue hace exactos 4 años, mientras que la segunda ocurrió hace pocas semanas durante el caso de positivo de fentermina por parte del púgil Oscar Valdez. En ambos casos se suman dos denuncias que indirectamente ponen a otra gran parte del boxeo profesional bajo sospecha de estar utilizando terapias genéticas para mejorar sus rendimientos. La primera denuncia ocurrió en Medellín en 2017, cuando médicos de la WADA denunciaron la existencia de boxeadores con alto poder adquisitivo que estarían utilizando terapias genéticas prohibidas para mejorar su rendimiento en el cuadrilátero. La segunda denuncia, la más reciente, está incluida en un comunicado de la WADA firmado por la doctora Margaret Goodman, su presidente y también su fundadora. En el tercer punto de ese comunicado se establece que, cuando las comisiones atléticas estatales realizan la prueba de dopaje, las comisiones rara vez realizan la prueba de la hormona del crecimiento humano, la prueba del dopaje sanguíneo, es decir, el EPO, y tampoco hacen la prueba de la testosterona exógena, todas las cuales son evaluadas por la WADA. Solo un puñado de comisiones de Estados Unidos utiliza laboratorios acreditados por la Agencia Mundial de Dopaje, que utiliza WADA, y aún menos comisiones utilizan oficiales de recolección de dopaje certificados. Esta denuncia, al igual que la anterior, han pasado desapercibidas, lo que acentúa el descontrol y el desconocimiento sobre la real magnitud del enemigo que enfrenta el boxeo como deporte. En este video nos vamos a ocupar de conocer más de cerca las repercusiones de esa denuncia en una charla con el doctor Ernesto Duarte Tagle. Un video donde conoceremos las razones por las cuales esas terapias no pueden ser detectadas. También la manera en que sí se podría hacer con los métodos tradicionales. Además, los exámenes actuales y su resultado, como por ejemplo el de la prueba del cabello. También conoceremos la simpleza de las opciones que las esquinas de cada boxeador tienen para realizar trampas cuando se trata de utilizar productos prohibidos, como por ejemplo la testosterona exógena, que es citada precisamente en el comunicado de la WADA. Dopaje genético es el tema de este video, el segundo episodio de La Zona Oscura del Boxeo, a continuación. Y tal cual como terminamos de demostrarlo hace 4 años en una convención de la Asociación Mundial de Boxeo, médicos de la WADA ya adelantaban que estaban perdiendo la guerra contra las terapias genéticas, contra el dopaje genético en el boxeo. Hablamos del año 2017. Y terminamos de ver que en el año 2021 la WADA, en un comunicado, en uno de sus puntos del comunicado, nos alerta de que además del epigenético hay una guerra que no se está realizando contra la testosterona exógena, contra la hormona del crecimiento y quién sabe cuántas más sustancias que son indetectables precisamente con los controles normales. Es un tema para tratar porque es un tema profundo y por eso lo trajimos a este episodio de La Zona Oscura del Boxeo, porque nada más importante que esto dentro de la oscuridad de lo que no se sabe. Nuevamente vamos a estar en línea con el doctor Ernesto Duarte Tagle, que amablemente él ha aceptado no solo responder nuestras preguntas, sino también ayudarnos a reflexionar sobre una situación que le está haciendo un mal terrible al boxeo, porque en definitiva estamos frente a una situación donde hay verdadera carne de cañón frente a las ventajas de púgiles que tienen las posibilidades no solo de pagar este tipo de terapias, este tipo de sustancias, de dopajes, sino que también están enfrentando a boxeadores que ponen en riesgo su vida ante otros individuos que tienen otra fuerza, otra capacidad de resistencia y otras ventajas que son cruciales en un deporte de contacto donde cada vez que empieza una pelea, la vida está en peligro de uno de los dos rivales. Por eso, mi primera pregunta, con el agradecimiento al doctor Duarte, es ¿cuál es su percepción de esto que acaba de mostrar la WADA?
hay lugares de los Estados Unidos, la mayoría de las comisiones no realizan ese tipo de controles. Adelante, doctor, gracias por la entrevista y bueno, lo recibimos con mucho agrado. Al contrario, Bernardo, gracias nuevamente por la invitación y un gusto estar contigo. Pues sí, realmente es un problema muy serio. Ahora que me invitaste esto, que tuve la oportunidad de meterme un clavado, ¿no? Más a fondo, se encuentra uno con que lo que se dice a los que estamos no tan inmersos, pues tiene mucha razón. El gran problema es ese, que hay un manejo discrecional, ¿no? de las drogas, en este caso, de las sustancias de uso ilegal, discrecional por las comisiones. Veía tu reportaje anterior, la semana pasada, de Zona Cero, del Zona Oscura del boxeo, de cómo las peleas, cómo arreglan los contrincantes, ¿verdad? Y se crean un historial de boxeo que no es cierto por las mismas comisiones, pues son las mismas comisiones las que dictan qué sí es legal y qué no es ilegal, cuando en realidad no debiera de ser así. O sea, una sustancia que altera el organismo, aunque sea momentáneamente para un mejor rendimiento, es ilegal. Es ilegal, ¿por qué? Porque no sabemos, como todas las sustancias, pues se puede convertir en un hábito. Y ese es el gran problema de las drogas, que ya sabemos que están condenadas, ¿no? Marihuana, cocaína, heroína, que empiezan con algo pequeño, que les dicen al artista, al cantante, para poder aguantar esos tours de música que son agotadores, y que se dicen, pues, inhala un poco de cocaína, total, no pasa nada, y lo sienten y salen al escenario y salen con toda la euforia y pueden estar todo el tiempo que dura el concierto a 1000 por hora. ¿Y eso qué los lleva? Que finalmente afectan al sistema nervioso central. Compiten con sustancias en el sistema nervioso central, y por eso a la siguiente vez dicen, ¿por qué no? Otra vez, lo necesito. ¿Por qué? Porque si el siguiente concierto lo dieron y no tomaron esa sustancia, no sintieron el mismo rendimiento, y los lleva al siguiente concierto a hacerlo. Así pasa en el deporte. Seguramente, y no vamos a enjuiciar, porque no es nuestra labor decir que los deportistas pues lo hacen con esa intención. A lo mejor hasta también son engañados los boxeadores y lo toman, pero crean una necesidad en su cuerpo de seguir mejorando. Si le agregamos toda la parafernalia, ¿no? de un deporte, el dinero, el glamour, todo eso, pues es caldo de cultivo para alguien que nunca lo ha tenido y que desea ser el número uno, pues fácilmente los va a llevar. Y ahí entra la discrecionalidad de las comisiones, pues que no lo hacen. Doctor, hablamos de un sistema de dopaje que utiliza sustancias que ya están en el cuerpo humano, ¿verdad? Se habla de la testosterona exógena que se contrapone contra la endógena. Estoy hablando de lo que me he informado, evidentemente, ¿no? Hablamos del epigenético, que es un gen, y hablamos también de la hormona del crecimiento humano. En su campo de acción, el hecho de que se esté, digamos, utilizando un sistema de mejoramiento de la condición física que usualmente se usa en terapias para mejorar a otras personas que tienen problemas, ¿verdad? Que ellos se haya trasladado a este campo. Primero le pregunto desde el plano reflexivo o como profesional de la medicina, ¿qué implica esto para usted, verdad? En términos de ética médica, ¿no? Que se permita eso. Y por el otro lado, ¿cómo hacemos para detectarlo? ¿Cómo hacemos para combatirlo? Sí, híjola, diste en el punto, porque por ese dilema ético, ¿no? Y que siempre el avance de la medicina lo va a señalar. Simplemente
Hoy se entregó el Premio Nobel de Medicina y bueno, hay sus críticos a este par de médicos estadounidenses que lo ganaron. Lo mismo en este aspecto. Ya en 2001, Nature, una de las revistas científicas de más renombre a nivel internacional, publicó esto del dopaje genético. La terapia génica empezó a verse desde la época de los 90s. Y pues, es que es increíble, haciendo un paréntesis, es increíble cómo los tramposos encuentran la forma de usar algo legal, de hacerlo ilegal, ¿no? Desafortunadamente, yo vivo en la frontera con los Estados Unidos y es increíble cómo los traficantes de drogas inventan el montón de cosas para poder pasar la droga a los Estados Unidos. Pues aquí estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y bueno, la eritropoyetina, el famoso EPO, que el caso de Lance Armstrong lo puso en el número 1 ya a principios de esta década, pues tiene años utilizándose en la nefrología, sobre todo para los pacientes que tienen insuficiencia renal y que por consiguiente padecen de anemias severas, donde la hemoglobina debe de estar entre 12, 14 y 16. Al paciente con insuficiencia renal, la hemoglobina está en 6, 7, o sea, una anemia severa. La hemoglobina es la parte de la sangre que se encarga de transportar el oxígeno a la célula y por consiguiente que ésta pueda hacer su función. Entonces, la eritropoyetina se inyecta, que es algo que nosotros producimos, pero se inyecta de manera exógena, se da más y entonces se produce más hemoglobina y entonces hay más oxígeno a la célula y entonces no hay tanto deterioro. La hormona de crecimiento, pues como su nombre lo indica y se genera aquí en una glándula a nivel del cerebro, pues es lo que en los niños hace que nuestro cuerpo se desarrolle, ¿no? Y crezca. Es lo que hace años se conoció como la hormona antienvejecimiento. Entonces, al ser naturales, ahí está el problema, que no son fácilmente detectables, porque también existen enfermedades donde se produce de más. Por ejemplo, el famoso, la acromegalia o el gigantismo. El gigantismo, estas personas que miden 250, señor Robert Wadlow, el hombre más alto de la historia, ¿no? Pues tenía gigantismo, pero él produjo hormona de crecimiento de más cuando estaba todavía en fase de desarrollo y por eso alcanzó esas enormes estaturas. Pero cuando nosotros ya se ha osificado el hueso y ya no podemos crecer y producimos hormona del crecimiento, se da lo que es la acromegalia. Y entonces, ¿qué vemos? Es esas personas que seguramente te ha tocado ver, que tienen unas manos muy grandes, que tienen una cara muy grande, con una nariz y una quijada muy grande, así como deformidades. La situación se va mucho más alto. Ahora, tú mencionabas 3, pero en realidad, fíjate, ya en el 2017 había en todo el mundo más de 2,000 protocolos de este tipo de sustancias en investigación para uso legal. Multiplícalos por 3 para uso ilegal, estamos teniendo 4,000, 6,000 protocolos o 6,000 posibilidades de detección para el mundo ilegal, ¿no? Doctor, hablando de, digamos, usted me habla de que se producen claras, digamos, hay diferencias en la concepción que tenemos de un ser humano en aquellos que tienen de más y que tienen de menos. Usted me dice, se le agrandan las manos, le cambia la cara. ¿Es posible entonces de que poner bajo sospecha a quienes vemos
en el boxeo, por ejemplo, que es lo que nos compete, que cambian su físico de una hora para la otra, ¿verdad? Ya uno queda pensando que eso no puede provenir solamente del exceso de ejercicio, sino de que existe algo más, ¿no es cierto? Por ejemplo, los rostros, vemos, por ejemplo, un viernes a un púgil que llega a prepararse para subir a la balanza demacrado y al día siguiente lo vemos totalmente lozano, fuerte. ¿Puede existir aquí la sospecha de que allí hay algún tipo de sustancia, algún tipo de ayuda por este lado, por el lado de la química, para que se vea de esa manera o no? Hablando de estas sustancias que estamos mencionando, así tan de un día para otro, no. Pero probablemente ahí aplicaría la famosa, la terapia de rehidratación, ¿no? De un día para otro. Pero ¿qué generan estas otras sustancias? Estas sustancias generan durante el entrenamiento y también en el rendimiento, ya propiamente la pelea, eh, que sea mucho mejor. Simplemente porque al inyectarse esta sustancia, se genera entonces un estímulo cardíaco que hace que entonces haya más oxigenación en la sangre. Entonces, el individuo puede tener sus 12 rounds con una frecuencia cardíaca de 140 por minuto durante los 12 rounds, ¿no? Entonces, que, que humanamente eso es imposible, pues, o sea, invariablemente va a ir decayendo y sí, empieza el primer round con una frecuencia cardíaca de 100 y conforme se va adentrando aumenta el 130, 140. Los expertos dicen que esa es la frecuencia cardíaca ideal para mantener un buen ritmo sin entrar en metabolismo anaeróbico. Y entonces, pero invariablemente la célula se agota, el oxígeno se agota y empieza a caer porque también empieza el metabolismo anaeróbico, ¿no? Entonces, que veas tú un individuo, un peleador que aguante a 140, 160, se han reportado casos de frecuencias cardíacas de 200 latidos por minuto, que en condiciones normales no es sano, pero en ellos sí. Ahí es donde dices, algo está pasando aquí, investiguen más atrás. El asunto es que las comisiones de box, de lo que hablábamos ahora, pues no tienen esos estándares para investigar esto, investigar aquello. No todos están con la vada, no todos los boxeadores para que es voluntario, finalmente de ahí su nombre. Y estas terapias pues finalmente son terapias génicas que, caray, pues si no, ni siquiera los tienen para hacerles una tomografía cuando hay una lesión, mucho menos este tipo de pruebas que son más caras, ¿no? Doctor, de acuerdo a lo que usted me dice, entonces, en Medellín, en la convención, en ese congreso médico en la Universidad de Antioquia, allí lo que se manejó es que este tipo de terapias no son accesibles para todos los boxeadores debido a que son muy caras, ¿no? Lo que usted me dice entonces me hace reflexionar en el sentido de que cuando me decían que eran demasiado caras, demasiado onerosas, es precisamente porque detrás de todo esto tiene que haber algún médico inescrupuloso, evidentemente, tiene que haber un equipo cuidando precisamente la salud de ese atleta que utiliza la terapia, porque evidentemente está poniendo su vida en riesgo. Definitivo, sí, sí. Y lo vamos viendo, ¿no? Hemos visto cómo un deportista en sus primeras épocas muy una fisonomía atlética, pero nada del otro mundo, y de repente conforme va subiendo tanto en ingresos económicos, pues también va subiendo eso. El béisbol es un claro ejemplo. ¿Qué pasó con Mark Maguire, no? O sea, en la época de los 80s era un hombre, era un primera base típico, delgado, y cuando ya estaba en aquella famosa competencia por quién era mejor jonronero, era un tipo que tenía 2 veces más su masa muscular y era lo que estaba utilizando, ¿no?
El problema es ese, el asunto del dinero que hay detrás y como bien dices, toda la gente inescrupulosa. No se trata de decir que el boxeador es parte de, a lo mejor él es un engañado también. A lo mejor le dicen, toma esto, no importa, esto es natural, es normal, no pasa nada, pero en realidad finalmente puede ser víctima también, pero es el que se lleva todo el descrédito, ¿no? Doctor, usted me habla de los riesgos que corre cualquier atleta que precisamente utiliza este tipo de terapias con el ritmo cardíaco, etcétera. Pero ¿qué pasa con el atleta que está enfrente, el que recibe los golpes, el que tiene que afrontar con esa desventaja una pelea? ¿A qué riesgo se expone? Sin temor a equivocarme, se expone incluso a que muera. Estamos hablando del boxeo, una persona que está muy diferente su rendimiento, que está tirando 10 golpes por cada 2 segundos contra dos golpes que tira el otro, pues evidentemente va a recibir más y estar mermando con una capacidad no solamente de recibiendo una frecuencia de golpes alta, sino también la potencia del golpe, porque eso es lo que causan estas sustancias. No solamente generan un rendimiento para aguantar en el tiempo, sino también generan que sean más potencia, el famoso enhancement, ¿no? Entonces, hay drogas que no solamente el EPO, por ejemplo, que mencionábamos ahorita, pues esta te va a ayudar a que mantengas un ritmo muy estable. Si recordamos otra vez, lo mencionábamos, a Lance Armstrong, verlo en sentido estricto, sin mencionar la droga, verlo cómo pedaleaba y subía las pendientes a un ritmo que no le aflojaba, era impresionante. Eso es el rendimiento, pero también hay drogas como los antagonistas de la miostatina. La miostatina está en el músculo, que esto hace que se agrande el músculo. Entonces, al agrandarse el músculo, hay más poder, más fuerza. Entonces, al contrincante recibe no solamente más frecuencia de golpes, sino con más fuerza, pues el daño cerebral, el daño que es el más importante o el más alarmante, pues es lógico pensar y por eso dije, sin temor a equivocarme, el riesgo de mortalidad ahí está. Doctor, existen, digamos, estamos hablando de drogas indetectables, de terapias indetectables, en un momento en el cual hay un antes y un después, porque en los Juegos Olímpicos se empezó a implantar, por ejemplo, la prueba de la llamada sangre seca, que es extraer de un dedo. Hace un año y poco se estaba implementando la posibilidad de crearle a todos los atletas algo así como un pasaporte genético. Todo esto que son adelantos que hay a nivel de los deportes olímpicos, ¿no? Ahora, en estos últimos días ha cobrado vigencia el tema, por lo que habló Canelo precisamente, ¿no? El tema de los exámenes que se hacen, supongo yo, que con el ADN, a través de un vello, a través de un pelo, un vello facial o una hebra de pelo del cabello, ¿no? Ese tipo de exámenes, como la sangre, el del cabello, no permiten, ampliándolos hacia otro campo, servir también para tratar de detectar alguna anomalía en el flujo sanguíneo de un atleta, que se puedan, digamos, adaptar para que las comisiones tengan la posibilidad de que con los métodos tradicionales lograr detectar, digamos, alguna situación anormal en un atleta. Sí se han tratado, ¿no? Desde que esto surgió, la WADA ha estado muy interesada en detectarlo. El problema es que como es a nivel molecular lo que afecta y finalmente afecta el rendimiento. Por ejemplo, lo que tú dirías, ahí tendríamos que tener una base cero de estudios, ¿no? Con el individuo propiamente. A ver, en condiciones naturales y normales, tu frecuencia cardíaca, tu oxigenación sanguínea,
tu consumo de oxígeno, que eso existe, puedes agarrar una parte de la célula de la sangre y le mides el consumo energético, a eso se le llama. Entonces, pues tendremos que tener los parámetros basales del individuo y, por decir así, una semana antes del combate, medir su carga energética y también tener una carga energética después de un entrenamiento exhaustivo. Y entonces podríamos venir, la carga energética está aquí y desciende tanto así. Durante la pelea, si medimos la carga energética y en vez de tener un descenso así, se tiene un descenso más plano o incluso sube, pues entonces sí pudiéramos decir, a ver, algo está pasando, ¿no? Pero ahí tendríamos que tener pruebas previas del concursante, del atleta, y pues ahí es como, ahí sí se vuelve un poco más difícil, ¿no? Porque pues a lo mejor, que tengo entendido que solamente se mete, les dan a pruebas de dopaje, no a todos y solamente después de la pelea, pero con la competencia, pero durante su tiempo normal, pues no pasa nada. De ahí la gran incluso controversia entre los organismos. La WADA dice que todas las drogas son ilegales en competencia y durante no competencia. Y hay organismos que dicen que te aceptan el uso de cierta sustancia durante la no competencia. Desde ahí estamos mal, ¿no? Sí, exactamente, desde ahí estamos mal. Ahora, doctor, por ejemplo, hubo un caso, no es reciente, pero recientemente cobró importancia por las denuncias que hubo de los años 90, pero todo esto ocurrió allá a principios de los 2000. Un médico muy conocido, Eufemiano Fuentes, español, él asesoraba a algunos ciclistas que corrieron el Tour de Francia. Y se le descubrió, por ejemplo, el uso fundamentalmente de la testosterona exógena, ¿no? Que también hay allí un dilema entre la endógena y la exógena. Pero lo que me llamó la atención es que él la utilizaba digamos, mejorarle el rendimiento a estos atletas, la utilizaba con un parche. Y yo siempre he visto, tanto en el boxeo como en otros deportes, a muchos deportistas, atletas de alto rendimiento incluso, que utilizan parches. El hecho de que en algún momento se haya utilizado el parche para también proveer de una mejora ilegal a un atleta, no significa que tendríamos que desconfiar y ya el parche directamente ser sometido a pruebas o eliminarlo de las competencias, porque en boxeo lo he visto también, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón, o sea, porque ahí en la casa del jabonero o como a río revuelto ganarse pescadores. Mira, simplemente te voy a enseñar algo aquí. No le voy a poner, lo voy a tachar. Esto es un gel. Ajá. Y es eso que estás diciendo. Es testosterona exógena. Es un gel que lo agarras, te lo pones debajo de la lengua y además de servir para cuestiones en la intimidad, pues también provoca para eso, ¿no? Entonces, ya no solamente es la testosterona, lo agarras en el gel, te lo pones debajo de la lengua y al minuto ya no hay nada que te haga ver que tienes eso. Digamos que todo esto nos trae, yéndonos al pasado y saliéndonos un poco del tema, doctor, aquello de la famosa botellita de Panamá Luis, digamos, puede haber también un gel que se coloque en la boca de un púgil, por ejemplo, o de alguna manera hacerle llegar rápidamente allí en el mismo acto y mejorarle durante una pelea el rendimiento. ¿Es posible ese tipo de fantasiosa sospecha? Sí, no es ni tan fantasiosa, es que claro que lo puede haber y ahí pues ya no hay la manera de descubrirlo, pues, porque también es parte del organismo. ¿Qué habría que hacer? Pues medir exclusivamente eso, pues. Pero por otro lado tenemos las situaciones de
hay gente que normalmente produce testosterona en demasía, pues entonces pueden alegar eso y decir, ya tendría que ser un curso de investigación. Antes yo me acuerdo mucho en cuando veíamos en la escuela de medicina y aunque todavía se da, de cómo encuentras las técnicas de drogadicción, de las drogas dañinas, ¿no? Y que entonces las personas que aparentemente eran alguien que tenían que tener una cierta, manejar una cierta imagen a la sociedad y que no querían que se supiera que se drogaban, se inyectaban la droga y decían en la vena dorsal del miembro viril, ¿no? Y ahí pues quién iba a estar revisando sitios de punción de las agujas. Pues bueno, vuelvo a lo mismo. Con un gel, ¿quién te lo va a decir? Ya ni siquiera el parche, ¿no? Porque el parche, como bien dice, se ve. Está dentro, que se puede poner debajo debajo del párpado, por ejemplo, porque la mucosa, que es la piel, pero por dentro, o sea, hay cuenta que arrancado que es muy permeable, por ahí se pueden absorber muchas sustancias. Por el Doctor, recto se puede se puede aplicar utilizar algo también, claro, porque es y difícil absorbe. allí detectarlo, evidentemente. Así es. Doctor, por último, y yendo más que nada al tema de, digamos, mezclando reflexión con ética, ¿no? Y yo he notado, dentro de tanta información que uno consume sobre este mismo tema, que desde los últimos 15 años los umbrales permisivos para la utilización de este tipo de... Pasó con el clenbuterol, pasó con los niveles de testosterona, la Agencia Mundial Antidopaje bajó los niveles, con el clenbuterol pasó lo mismo, que se aprovechó de eso el Consejo Mundial, ha ido pasando, se ha permitido en muchos lugares ya la marihuana. ¿Usted cree que esa tendencia a ir bajando va a llevarnos en algún momento a que esos umbrales lleguen al piso y ya todo esto sea pasado? Es decir, cualquiera va a poder utilizar la terapia que quiera y, digamos, en ese caso se va a pelear en idénticas condiciones con cosas que antes fueron ilegales. Yo espero que no. Yo espero que no, porque es dejando a un lado la parte esa idealista, ¿no? De que el deporte y que el entrenamiento y todo el esfuerzo de esa gloria olímpica, ¿no? Por decir así, dejando eso al lado. El asunto es que son sustancias que, aunque son normales a cierto nivel en nuestro cuerpo. ¿Ok? Vamos a decir algo muy sencillo. La gente que toma, y que esto es de uso común, que toma suplementos alimenticios, vitaminas y minerales, que los toma. ¿Por qué? Porque me siento bien y porque yo necesito. Bueno, pero si tienes que está tomando, si estás comiendo suficientemente bien, que ese es otro problema, ¿verdad? De la alimentación, que luego lo podemos tocar. En realidad, si comes bien, balanceado y en cantidades adecuadas, no necesariamente grandes cantidades, no hay necesidad de tomar suplementos alimenticios. Tu propio cuerpo lo va a eliminar. Y si al contrario le metes de más, pues también existen las famosas hipervitaminosis, es decir, vitamina de más en tu cuerpo que te causa cierto daño. Entonces va a ser lo mismo. No sabemos, esto apenas, si bien es cierto, te decía, en 2001 Nature empezó a publicar esto, realmente las investigaciones y el uso se dio hasta este siglo, hasta esta década del siglo XXI, donde se está desarrollando más, pero aún las mismas organismos dicen hay mucho por investigar. Se sabe que provocan muchos daños. Los esteroides, pues en el hombre pueden provocar aumento de senos, disminución del volumen testicular, infertilidad, en las mujeres se agrava la voz, en ambos hay acné, pero que son peccata minuta, si tú lo quieres poner así, pero también provocan, y voy con los esteroides, que es lo más común, agresividad, problemas cardíacos, dependencia de drogas,
lo hacen predisponente a adquirir más infecciones. Y eso es algo natural. El EPO también, la hormona del crecimiento, provoca dolor de articulaciones, retención de fluidos, provoca diabetes. Entonces imagínate un boxeador de 25 años que a los 30 años es un gran campeón del mundo, en 8 categorías distintas o en 5 categorías distintas, y y resulta que a los 40 ya es diabético, ¿no? Exacto, exacto. O sea, no, por eso te digo, yo espero que no, porque finalmente... El precio va a ser muy alto, ¿verdad? Exactamente, el cuerpo está hecho para lo que es, no lo sometamos de más. Una vez puede resultar, 2 veces a lo mejor. El asunto es esa dependencia que crean, que hacen que los tomen, lo tomen, y entonces lleva al grado final. Porque es cierto, hay que dejar claro, o sea, de inicio, para una sola vez, 2 veces, estas drogas no causan ese problema. Es su uso frecuente. Sí, el uso sistemático es el que lo provoca, Así exacto, en es, secuencia, ¿verdad? Perfecto. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, su aporte invalorable, ¿verdad? Así que le agradezco mucho todo lo que nos ha dado hoy en cuanto a información y en asesoramiento sobre este tema que además de ser, digamos, tan malo tratarlo en esta circunstancia, qué apasionante que es, ¿verdad? Por todo lo que implica, ¿no es cierto? Así que muchas gracias. Al contrario, Bernardo, muchas gracias. Que tengas buen día.